Mi vena artística viene de un mundo y un universo del que siempre he estado desconectada de alguna forma, estuve desconectada. Y, y es que yo tengo una familia, pues, paterna, que toda la vida tuvieron circos, o sea, es una familia que lleva 150 años con circos, ¿cierto? Yo, que en embarazo, a los 18 años, estaba cursando el grado 11 y decidimos, ¿cierto? Ante ciertas influencias también, decido casarme con el papá de mi hija siendo muy niña, pues porque de verdad era muy niña. Y para esa época, uno a los 18 años era muy niño. Él le gustaba mucho el traguito, él no era tan amable conmigo realmente, él prefería otras cosas antes que yo, ¿cierto? Yo me caso. ¿Cierto? Era como una sorpresa para todo el mundo, pero ¿cómo así? Es una niña, está embarazada, tenía 6 meses de embarazo, pues era una embarazada casándose, había acabado de terminar el colegio, o sea, estaba terminando el colegio porque yo terminé el colegio embarazada, ¿cierto? De las que era como, sí, la que está embarazada, ¿cierto? Era súper común. ¿Cómo te separas? Claro, porque yo empiezo a ser muy consciente de lo que yo soy, de lo que sí era capaz, y empiezo como a exigir cosas es a plantearlas más bien. Es como, no quiero que todo el mundo venga a rumbear todos los fines de semana aquí, ¿cierto? A poner límites. Sí. Hola y bienvenidos de nuevo a un episodio de Esto es Enzo Sin Filtros. Estoy muy feliz. En mayo empezamos con este proyecto. Nunca me imaginé que podía pasar de un segundo podcast y hoy estamos grabando el podcast número 16. Y quise cambiar todos los formatos, quise hacerlo más informal, quise improvisar. Hoy no me van a ver con el iPad, hoy no tengo guión, hoy no tengo nada. Además porque mi invitada es una mujer que es actriz, que es improvisadora, y yo dije, pues aprovechemos el momento y aprovechemos el espacio también a ver cómo nos va. Les cuento que mi invitada fue una situación muy especial y fue algo que me devolvió como el sentido y el significado de hacer este podcast, porque Adri, que ya la van a conocer, ya se las voy a presentar, conocí a Adri este año. La conocí trabajando conmigo en una invitación que le hice para que nos acompañara en una experiencia de Enzo. Y un día Adriana me escribió y me dijo, Marce, ¿no me quieres invitar a tu podcast? Y llegué y me dice muy linda, si me quieres invitar está bien y si no también. Y yo dije, ¿y para qué la voy a invitar? Cuando yo vi a Adriana, vi una mujer exitosa, profesional, linda. Y yo dije, pues de inmediato, dije, sí, yo la quiero tener en mi podcast, pero no sé qué voy a hablar con Adri. Entonces le dije, ¿por qué no nos reunimos, nos tomamos un café y me cuentas un poquito más de ti? Yo quiero conocer a la mujer que hay detrás de esos ojos. Y su historia me impactó, su historia me conmovió, su historia me inspiró. Y yo dije, sí, la quiero tener en este podcast porque yo sé que su historia, así como me impactó a mí, nos va a impactar a todos. Así que Adri, bienvenida. Ay, les tengo que contar que ella me preguntó, Marci, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué me vas a preguntar? Y yo le dije, no sé, vamos a conversar. Vamos a improvisar. Vamos a conversar como conversamos ese día en Viva Envigado. Vamos a ver qué sale de esta conversación. Así que Adri, bienvenida a Enzo Sin Filtros y gracias por ese mensaje de correo. De verdad que tú no te alcanzas a imaginar lo que significó para mí ese mensaje tuyo y yo le di todo el valor a esta apuesta que tengo con este podcast, con ese mensaje. Así que gracias por estar acá. Y no sé de qué vamos a hablar. Bueno, y vamos viendo. Bueno, muchas gracias a ti pues por permitirme estar aquí porque pues realmente fue literal como le dijo Marce. Yo veía los podcasts juiciosa porque quería conocer a esos profesionales con los que también trabajamos, ¿cierto? Porque estamos juntos en este espacio en Enzo. Y yo decía, tan chévere, me encanta lo que está pasando, lo que estoy viendo, estoy aprendiendo un montón. Y empecé a conectar, no tanto como con todos esos profesionales con los que entendí, con los que aprendo mucho, sino como con los seres humanos que hay detrás de eso. Entonces a mí me impactó verlo. Y sentí una gran necesidad de decir, hey, yo no
yo porque nunca hablo como de mi vulnerabilidad, de mí, de mi construcción, de mi historia, yo no hablo con nadie de esto. Entonces sentí como la confianza de decirle a Marce, yo dije, Marce, yo quiero ir, sentí un impulso, pero así, y no es como que yo dijera, ay, sí, ya, o sea, invítame pues de una, así de una no, sino que yo lo pensé, yo decía, bueno, pero si yo voy, ¿de qué hablo? Estas personas tan interesantes, pero yo no soy tan interesante. Entonces empiezan un montón de saboteos que dicen, no, pues ¿para qué? ¿Por qué quiero ir allá? Y entendí que yo quería estar en este espacio más que todo para eso, para conversar, porque las historias de unas personas a veces también les sirven a otras. Y también para entender que eso que te pasa a ti, yo creo que hay muchas personas a mi alrededor que a veces les pasa. Y es que ven una persona como, ay, es que es muy fuerte, ya puede, súper creativa, no, nada la impacta, nada la... O sea, ella siempre está súper ahí en su, ¿cierto? Como en su energía súper alta y no. Soy una persona muy vulnerable, soy una persona que siente mucho las cosas, pero eso no me hace menos profesional. Y eso es como el descubrimiento en el que estoy en este momento y por eso quise hacerlo contigo, porque dije, ¿quién mejor? Que son unas personas en las que confío, con las que construimos cosas muy lindas, con las que hacemos cosas muy, muy chéveres. Entonces este es un espacio para eso. Lo pensé mucho también, me daba miedo, pero hablando de ese tema del miedo, yo decía, no, tengo que dar el paso porque tengo un sentir, quiero hacerlo y bueno, aquí estoy, aquí estamos, ¿cierto? Adri, gracias. Y gracias porque qué rico que tú sientas la confianza en este espacio, que precisamente yo nunca pensé que esa podía ser la intencionalidad de Enso Sin Filtros. Solamente era como un conversadero. Ajá. Vamos a compartir historias por algo que tú también acabaste de decir. Es que yo decía, es que a muchas personas le pasan cosas que le pasan a muchos, pero ¿Sí? todo el mundo piensa que es el único en la vida. Y cuando uno se da cuenta que no, que es que hay otros que lo viven y que además, no solamente que lo vivan, sino además cómo lo superan. Eso también es una herramienta muy bonita y muy poderosa que ayuda a otros. Y gracias por confiar en este espacio para contarnos tu historia. Cuando hablaba con Adriana me decía, Marce, ¿por dónde vamos a empezar? Y ella hoy es actriz, pero quiero que empecemos por el principio de tu historia, porque me pareció muy bonito desde dónde viene tu vena artística. Entonces, bueno, no sé si nos devolvemos a esa parte de tu infancia. Bueno, eso es una ouija, pues. Bueno, mi vena artística viene de un mundo y un universo del que siempre he estado desconectada de alguna forma, estuve desconectada. Y es que yo tengo una familia, pues, paterna, que toda la vida tuvieron circos, o sea, es una familia que lleva 150 años con circos, ¿cierto? Es una historia que tuve ahí siempre guardada, nadie sabía, nadie sabe, creo, pues creería que el 99% de las personas nadie sabe eso, pero sí, es una familia, los Acosta, de cirqueros de toda la vida, que hay de todo, pues hay payasos malabaristas, magos, domadores de leones, de tigres, o sea, de todo. Y de ahí es donde viene esa vena, ¿sí? Redescubriéndola ya después en mi adultez, donde yo decía, sí, hay que aceptar que hay algo, ¿cierto? Hay un algo del arte que ha estado siempre en mí. Adri, ¿cuánto tiempo compartiste con esa familia? Cero. Nunca, ¿no tienes ningún recuerdo? Cero, no tengo nada de recuerdos, todo fue a través de historias. Una tía que conocí algún día me contó toda la historia y empecé a sentir como una conexión más desde lo artístico como tal, porque no tengo ningún vínculo con ellos, es solamente un tema como sanguíneo, creería yo, ¿cierto? Como un tema de historia, pero no compartí con ellos, porque son dos universos que ya viven aparte, o sea, mi mamá vino a Colombia conmigo, bueno, que eso es otra cosa. Yo nací en otro país, pero a los 2 años me trajeron para acá, entonces toda esa familia quedó en el otro país y ya mi mamá y yo pues hicimos nuestras vidas acá. Entonces tú estuviste con ellos los primeros 2 años de tu vida, sí, viviendo en un circo. Sí, eso era una vida como de circo, de tráiler, de ir hacia pueblos, no era el circo, no, pues no era, pues, no era el circo más play del mundo, era el circo de pueblo, pobre, ¿cierto? Pero que independientemente de eso es el arte en todo lado, llegando a todo lado. Y ya después de eso, pues mi mamá y yo ya nos fuimos, ¿cierto? Mi mamá tomó la decisión y vinimos nuevamente a Colombia y yo no tuve conexión con ellos
Como relación, como construir una relación, no lo tuve. Y ya llegan a Colombia, llegan a Medellín y llegas con tu mamá a vivir con la familia de tu mamá. Sí. Y pasan los años, creces con esa familia o con Sí. quién creces en esa infancia y esa adolescencia. Yo crecí con mi familia materna, mi abuela, mi abuelo y una reco de tíos, pues que si hago la cuenta aquí, pues nos quedamos. Pero eran muchos tíos porque mi abuela tuvo como 14 hijos y vivía como con todos esos tíos en una casa en López de Mesa, que eso es como por Robledo. Y era una casa familiar maravillosa porque pues yo llegué, era una niña y era pues como pues lo mejor del mundo porque todos adultos, yo niña, entonces fantástico. El payaso de la familia. Sí, era la payasita, era la real, literal. Sí, era la payasita de la familia, siempre charrita, siempre haciendo cosas, maromera, de todo, hacía de todo. Pues había algo pues que siempre estaba ahí. Y hasta los 5 años viví como con esta familia, pues con mi familia. Y ya después mi mamá se casa con mi papá, pues que es como el único papá que conocí. Sí. Y ya empieza pues como otra época con otra convivencia, que ya éramos nosotros tres hasta que ya después llega mi hermano. Sí. Entonces yo ya ahí crecí pues como con mi familia, con mi mamá, mi papá y mi hermano. ¿Y hasta qué momento vives con tu mamá, tu papá y tu hermano? Hasta los 18. Hasta los 18. ¿Y qué pasa? Yo que de embarazo, a los 18 años estaba cursando el grado 11 y decidimos, ¿cierto? Ante ciertas influencias también, decido casarme con el papá de mi hija siendo muy niña, pues porque de verdad era muy niña. Y para esa época, uno de los 18 años era muy niño. Quedo en embarazo y empiezo la vida de madre, de señora, a cuidar mi hija y a cuidar mi casa y a estar pues con mi esposo. Un periodo tampoco fue tan largo, esos fueron 3 años. Y ahí pues en ese proceso pues me dediqué principalmente a eso, bueno, otras variedades de cosas para pues adquirir algunos recursos, pero ese era como mi principal oficio, por verlo de alguna forma, hasta que ya empezaron pues como otros procesos formativos, donde ya entré aquí a estudiar y bueno, no sé si ahí Sí. miramos más esa parte. Sí, porque es que esos 3 años, cuando tú y yo conversamos, esos 3 años marcan un antes y un después de una Adriana, de la Adriana que estamos conociendo hoy en día. Sí, sí. Porque no sé qué tanto nos quieras contar esa parte de la historia, porque es una historia que es muy fuerte de verdad y que yo le decía a Adri, para mí lo más importante es cuidarlos a ustedes, nunca exponerlos ni hacerlos sentir vulnerables, porque es que ya tú dices, porque nunca hablo de mi vulnerabilidad, pero es que sentirse vulnerable no es fácil. Y exponerse tampoco es fácil. Entonces, hasta donde tú nos quieras contar, porque vuelvo y les digo, es una historia muy fuerte, muy potente, pero que marca un antes y un después en tu vida. Okay, y es esa decisión que tomas. O sea, no solamente es la decisión, o sea, es quedarse embarazada y cómo se sucede ese embarazo, sino es tomar la decisión, listo, yo me voy a casar, yo me voy a ir a vivir con alguien que casi no conozco y todo lo que pasa en ese periodo de 3 años. Sí, bueno, vamos a ver cómo resumimos, o sea, sí, este no es sin filtros, esto es con filtros. Bueno, esperemos que no lo tenemos que resumir. No, podemos, o sea, bueno, aquí les voy a contar un poco. Yo era una niña, o sea, yo tenía 18 años, yo lo único que hacía en la vida era como jugar voleibol, porque era como mi pasión, ir al colegio y conseguir un novio. Y ese novio, pues, yo juraba que estaba muy enamorada. Pues yo lo digo hoy, en ese momento de mi vida juraba que estaba muy enamorada, quedó en embarazo, tomó la decisión de irme. ¿Cómo hace uno para jurar que está muy enamorado? A hoy cuando lo comparo con el amor real, era como una necesidad de afecto, yo lo sentía así. O sea, como hay alguien que me quiere, pues que yo creía, la verdad, que me quería. Sí. Es mi novio, prácticamente fue mi primer novio, pues yo no tuve más novios antes de eso. Y no sé, uno tiene como unos imaginarios, claro. Pues uno piensa que es el amor y piensa que todo va a ser lindo y uno tiene unas ideas que socialmente te van planteando, entonces la novia juiciosa, perfecta, que ¿cierto? Que tiene su novio. Y desde ahí, o sea, yo desde que lo conocí a él, yo tenía muchas señales, solamente que mis ideales me iban llevando a crear una historia que no era real,
¿sí? Yo tenía muchos indicios, él le gustaba mucho el traguito, él no era tan amable conmigo realmente, él prefería otras cosas antes que yo, ¿cierto? Y apenas estaban siendo novios. Sí, éramos novios. Pero tú lo normalizabas y lo idealizabas Sí, yo en ese momento. El viejo cuento de que dicen, ay, es que yo lo voy a cambiar y se va a dar cuenta que soy tan increíblemente buena que él va a ser diferente. Ajá. Son unos ideales que es muy rico que ya con estas otras épocas ya las niñas piensan muy distinto, porque es que uno viene de una formación de usted debería ser seria, juiciosa, de esta forma, de esta otra, para que un hombre te quiera y te elija. O sea, eso es como lo primero con lo que uno crece. Entonces, usted hace todo para que te elijan todos los días. Sí. Y renuncias a lo que realmente vos sos. Entonces, yo crecí con ese ideal. Adri, me va a quedar en este momento con algo para que lo retomemos después y ese renunciar a lo que uno es, Sí. porque eso nos va a llevar a un tema que ahorita es muy importante y es cómo ser auténtico y no perderlo. Y lo valioso que es mantenerse siendo auténtico. Pero ahorita lo hablamos de eso, pero ese renunciar. Y estaba pensando en ese momento con lo que tú dices, es que muchas veces, ni siquiera es en la adolescencia, muchas veces como por esa necesidad de no estar solas, yo lo llamo, nos pegamos de cualquier paracaídas de soledad, simplemente para compensarlo. Entonces cualquier paracaídas es bueno así esté fallando, pero nos pegamos de ahí. Sí, digamos que con respecto, yo en mi niñez sentía siempre como muy independiente, o sea, yo era como una niña muy independiente, que solucionaba muchas cosas yo misma, que yo hacía mis tareas, mis papás no tenían que estar pendientes, que si quería algo normalmente pues yo lo hacía y lo conseguía. Entonces yo crecí también mucho como en un lugar donde yo decía, no quiero molestar. O sea, yo no quiero ser una carga para nadie, y son cosas que te persiguen mucho, que uno cuando va creciendo, uno va diciendo como, no pongo un límite, no digo no, y son cosas que te van marcando después en el futuro, que son como cosas que deberían quedar de espacios como esos, como, o sea, no es necesario, o sea, no lo tenés que hacer, es innecesario. Pero es real, yo sí sentía como unos vacíos afectivos, como ciertas soledades, que en algún momento, pues, claro, lo que vos decís, un paracaídas, es como, ahora tengo una familia, ¿cierto? Ahora voy a hacer una familia y ahora voy a crear esto, tengo la oportunidad de crearlo, ¿cierto? Con unas ideas seguramente un poquito distorsionadas, pero eso solo el tiempo fue lo que permitió que lo pudiera reconocer. Entonces te casas, estás embarazada, ¿y qué pasa? Yo me caso. ¿Cierto? Era como una sorpresa para todo el mundo, pero ¿cómo así? Es una niña, está embarazada, tenía 6 meses de embarazo, pues era una embarazada casándose, había acabado de terminar el colegio, o sea, estaba terminando el colegio porque yo terminé el colegio embarazada, ¿cierto? De las que era como, sí, la que está embarazada, ¿cierto? Era súper común, súper común. Y era también como cumplir con la expectativa que tenía la gente. ¿La expectativa cuál fue? Era una niña de un barrio popular embarazada, o sea, cumplí con todos los parámetros que la gente esperaba, pero inmediatamente mi cabeza decía, no, yo no voy a ser la niña embarazada que se queda ahí en la casa, la mamá le cría al niño, y yo dije, no, yo voy a hacer otra cosa. Entonces por eso también recurro a decir, yo me voy, sí nos casamos y voy a hacer vida aparte, voy a hacer otras cosas aparte, porque no quería ¿cierto? Como ese señalamiento, como darle la razón. En ese momento pues de la vida esa parte me agobiaba. Y por eso me fui. Y lo otro era como, qué fracaso, porque es como un fracaso familiar, y vea, ya se embarazó, vea, ya no va a hacer nada en la vida nunca, nunca va a lograr nada porque se embarazó. Entonces todas esas cosas te atormentan y vos decís, no, o sea, yo no voy a hacer una carga para nadie. Ahí vuelve otra vez esto y dice, yo me voy, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, no sé qué, pero voy a hacer algo. Entonces ahí es donde surge eso, ¿cierto? Te casas. Me caso. Ese hombre que ya tenía señales, ¿qué pasa con las señales? Desde el primer día llegamos y salimos de la iglesia y lo primero que pasa es, la casa estaba llena de todos los amigos, combo, bebiendo, fumando, no sé qué, ahí arranca todo, ¿cierto? Es como que, o sea, no era, uno se casa y llega y con la pareja y es, ay no, y amor toda la vida, y te entran así cargada y Eso no pasó. Eso no, yo me puse a organizar como la ropa que ya habíamos trasteado para la casa y él a tomar,
y a disfrutar con los amigos, porque teníamos un nuevo lugar para disfrutar con los amigos. ¿No? Esa fue tu noche de bodas. Esa fue mi noche de bodas. Ajá. Yo nunca tuve noche de bodas, ni, ¿cómo se dice? Ni luna de Ni miel. luna de miel. Nada de eso, nunca. Y ahí arrancó todo, o sea, pero yo todo me lo negaba. No, espera y verá que, no, pues esto va a cambiar. Desde ese primer día todo se sabía cómo iba a ser, siempre sabía cómo iba a ser. Mi matrimonio no fue bonito, no fue lindo. De hecho, cuando yo decido en algún momento separarme, quería hacer como una recopilación de las cosas lindas que había vivido y no pude encontrar ninguna. No podía, o sea, yo no lograba encontrar ninguna. ¿Cuánto tiempo viviste con él? 3 años. ¿Nace tu hija? Entonces ya nace mi hija y pues obviamente pues mi universo y todo lo que yo hacía era mi hija, ¿cierto? Pero las cosas continuaban igual, era amigos en casa, licor, cerveza, cigarrillo, bulla, ruido, música, ¿sí? ¿Trabajabas o eras solo ama de casa? En ese momento, pues estaba recién salida del colegio. Ajá. Entonces, ¿yo qué hacía? No sé, yo vendía jambal. Eso no se puede decir acá, ¿cierto? Estamos sin filtros. Bueno, eso no son propagandas ni nada. Nadie, jambal no me viste, no me da el maquillaje, no. No, ni nos está patrocinando este podcast. Pero si quiere, adelante. Sí. Vendía cosas, cosas muy leves, pero estaba dedicada a eso. Yo procuraba porque él, pues su trabajo era un trabajo muy del mínimo, ¿cierto? Muy humilde y lo poco que pudiéramos tener, mi gran magia y mi gran poder era hacerlo rendir muchísimo. Nosotros podíamos vivir en esa casa porque una tía se fue a vivir al extranjero, porque si no, pues, ¿en qué casa íbamos a vivir, por Dios? Ella fue al extranjero y dijo, viva en mi casa, yo le cobro una cotica chiquita para que usted también me cuide la casa. Ya. Entonces, por eso podíamos vivir en un espacio muy bello, donde podíamos estar bien, y bueno, y el objetivo era ese, pero donde para pagar un arriendo de esos nunca nos hubiera dado, pues. Entonces, pues yo procuraba por cuidar la casa, porque todo rindiera mucho, a un nivel pues extremo, o sea, a un nivel que hasta yo pues me enfermaba, no comía para que él comiera, cosas así, de ese tipo, pues. De ese tipo de situaciones. Eso sonó como de ese tipo, ¿no? Pero bueno, pero son cosas que uno no decía. ¿Y por qué dejabas de comer? O sea, para que rindiera el mercado. Y ejemplo. para que él siguiera viendo que en ti había una mujer, la mujer ideal. Claro. Ajá. No, es que Te aceptara. yo quería ser la mujer perfecta. De hecho, todo el mundo decía como, no, es que ella es la mujer, no sé qué te... Y para él era como, pues que va, o sea, para él era muy normal. Sí. Que tampoco lo culpo, yo a él ni lo odio, ni nada, o sea, no lo culpo porque él vivía así, o sea, y yo tampoco le decía nada, ni me quejaba, ni nada, era una cosa muy de adentro, que eso es lo que quiero que se entienda, no es como uno debería, ¿cierto? O esto fue así, sino que hay cosas que no deberías darle largas. Adri, en la cotidianidad, ¿cómo era la relación? Ya sabemos que había mucho licor, cigarrillo, amigos, todos los días, eran unos días a la semana. La cotidianidad de ese matrimonio era, él se levantaba, yo suministraba toda su alimentación, o sea, su almuerzo para llevar, su desayuno, se iba y trabajaba, volvía muy cansado y se acostaba a dormir. O sea, esa era la cotidianidad. ¿Y el trato, la relación de entre ustedes? No, o sea, él no era como la persona más tierna del mundo, como vamos a conversar, o sea, como conversemos de algo, como se sienta uno con su pareja, y conversan de cosas, de la vida, planean, se ríen, pasan tiempo juntos, ven programas juntos. No. Eso no existía. ¿Y yo con estaba la niña? pendiente de la niña. Yo estaba pendiente de la niña y él, si estaba cansado, se acostaba a dormir y se aburría mucho. Él se aburría en la casa. Yo, por ejemplo, a veces le decía, vamos, hagamos algo. Y él, por ejemplo, decía, ay, solos, qué pereza, qué aburrición. Entonces yo era con un ideal de que mi pareja quisiera salir conmigo, ir a hacer algo, de ver algo juntos, de ir a cine, de ir a una discoteca. Esas cosas no pasaban. Yo estaba dedicada pues a la niña y él a su trabajo y a lo que... ¿Y él no tenía relación con la niña? ¿O cómo era la relación de él con la niña? No estaba muy presente, la verdad, ¿cierto? Era... O sea, que yo dijera, no, la cuida, le cambia los pañales, se levanta por la noche y la atiende, le da su comida, esas cosas no, nunca fueron parte como de su rol ni de su...
de su actividad no. Adri, esa decisión que tú tomas de en la alimentación, por ejemplo, de preferir la alimentación para él y para la niña que para ti, ¿trajo en ti consecuencias en ese momento? Sí. Que no te diste cuenta, pero que todavía hoy en día tienes consecuencias acerca de esa decisión. Hoy, después de 26 años, yo siempre toda mi vida tuve anemia y problemas con temas de la alimentación. Y a hoy, por ejemplo, estoy en tratamientos porque tengo un bajo nivel de ferritina, pero extremo, y es una cosa que nunca la pude recuperar. Claro, yo salgo de un embarazo siendo muy niña, a un tipo de alimentación que no era la debida ni la correcta. Entonces eso se fue volviendo más grande, con problemas que lo que yo te decía, si yo tenía un problema, si yo tenía, no sé, hemorragias, si tenía mareos, eso no, nadie se daba cuenta, porque yo no le decía ni a mis papás, porque no es que ellos no estuvieran pendientes de mí, sino que yo no lo contaba. Yo no le decía a nadie si estaba enferma, si estaba liada, si estaba comiendo, no estaba comiendo, o sea, esas cosas yo no las comentaba. Entonces era en un silencio todo el tiempo, procurando crear una historia que estaba forzada, estaba muy forzada, porque él no tenía un interés, ¿cierto? Y esto, después de un tiempo que uno sana, entiende y dice también qué pesar, ¿cierto? Él estaba en una situación donde él no quería tener una familia, donde él quería estar libre con sus amigos, disfrutar, pasarla bien, tener su dinero para él mismo. Y uno dice, pues, estar obligado en un espacio tiene que ser muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Sí. ¿Sí? Y sin quitar como prioridad, porque para mí sí, desde que yo supe que iba a tener un bebé, mi prioridad fueron mis hijos, ¿cierto? Entonces, ahí sí, esa parte sí, ahí sí es como carita triste, pues porque a la verdad, esas prioridades de, es que yo quiero disfrutar, tener mis cosas, y no importarme mi hijo, mi hija, ahí sí no estoy absolutamente, pues, no estoy de acuerdo, ¿cierto? Adri, quiero hacer un paréntesis con lo que acaba de decir, porque Adri acaba de decirnos algo que me conecta con un podcast que hicimos con Luz Amalia Botero, hablando de la violencia que existe en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, y que titulamos El grito de ayuda más grande es el silencio. Okay. Y me conecta contigo porque no solamente le sucede a los niños y a las niñas, y es una invitación para que todos estemos atentos a escuchar a los seres que amamos, que muchas veces cuando están en silencio, cuando no nos están diciendo nada, es probablemente cuando más nos necesitan, que es lo que Adri nos está contando. Ella, por mantener la apariencia de un hogar, por las decisiones que había tomado, se mantenía en silencio, sin contarle a nadie todo lo que estaba viviendo. Entonces, Adri, no quería dejar pasar esta oportunidad para invitarlos a todos a que aprendamos a escucharnos mucho más allá de las palabras. Super. Ahora sí, Adri, ¿cuál es el punto de quiebre? O sea, ¿en qué momento llegas tú y dices, ya no quiero mantener más esta jaula, esta mentira que estoy viviendo, además ya no puedo soportarlo más, y qué hace que tú salgas de ahí? Hay varias cosas. Lo primero es que vos tenés un bebé, ¿cierto? Tenés un ser que para vos es la prioridad, y vos querés que esté seguro. Entonces yo sentía que no estaba ya segura. Lo otro es que estaba cansada, muy cansada de limpiar, de trasnochar, de sentirme insegura, de no sentirme querida, de sentirme a veces agredida, porque el trago también hace que no te traten muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las personas cambian con el trago, él también cambiaba con el trago, se volvía más agresivo, pesado, el tema, yo no voy a decir que pues que él me arrastraba por el piso y me cascaba, pues, pero sí era una persona agresiva, que gritaba, que no es como el maltrato físico, sino es como el emocional, ¿cierto? Muy degradador de muchas cosas, ¿Qué te decía, por ejemplo? Cosas como, usted es muy fea y nadie la va a querer, usted parece oliva, usted es bruta, es que usted nunca ha estudiado. Cosas muy pesadas que puede que en algún momento, que a veces pienso eso, digo, puede que lo dijo en un momento donde ni siquiera él es consciente de que lo estaba diciendo, pero que uno lo guarda toda la vida. Por eso es importante no quedarse ahí, pero son cosas feas, son cosas pesadas, cosas que me hacían sentir muy, muy por debajo de muchas cosas, pero que también me movilizaron mucho. Yo decía, no, yo no soy bruta. ¿Cuándo empieza el punto de quiebre? Cuando mi hija tenía 9 meses,
y surgió una oportunidad de buscar un contrato de patrocinio para estudiar. Y yo decía, estudiar, o sea, yo lo veía lejos ya. O sea, yo decía, yo no voy a poder estudiar, pero sí lo tenía en la mente, yo tengo que estudiar algún día. Y llega ese contrato, esa oportunidad para trabajar por un contrato de patrocinio que era con Avi, ¿cierto? Y bueno, un filtro impresionante, fueron 3 meses, pero quedé dentro de ese grupo, que éramos como 70 y quedamos 11, creo que éramos 11, 9, algo así. Entonces llega esa oportunidad donde yo dije, voy a poder estudiar, y a mí se me hizo una ilusión gigante. Yo decía, no voy a tener que estar aquí atrapada dependiendo de algo y de alguien, pero voy a estudiar. ¿Y qué estudiaste, Adri? Ay, estudié en el SENA, técnica profesional en banca e instituciones financieras. ¿Y eso te gustaba o era solamente por la oportunidad de estudiar? Sí, sí me gustaba. Yo jugaba al banquito toda la vida, yo tuve una tía que trabajaba en el Banco Central Hipotecario, entonces la idea de un banco me parecía muy chévere, o sea, me gustaba. Y también porque yo, o sea, cuando uno tiene ciertas situaciones, usted no piensa solo como en el ideal, usted piensa en algo que de verdad te va a dar la oportunidad de, pues, de subsistir, pero también que sea rico, ¿cierto? Y sacarle el mejor provecho. Obviamente mi necesidad iba a ser sobrevivir a muchas cosas. Entonces yo empiezo este proceso de estudio y de prácticas, o sea, porque uno estudia, lo chévere del SENA era que yo estudiaba, pero iba y hacía prácticas, entonces estaba en el mundo corporativo ya. Oíste, Adri, pero entonces ahí, ¿cómo hacías? O sea, entonces tenías la niña. No sé. Magia, empezó, porque tenía la niña, ¿quién te cuida a la niña? ¿Cómo hacías con tu esposo? ¿Cómo le dijiste que ibas a estudiar y cómo podías ir a estudiar? Yo tenía un apoyo muy grande de la mamá de él porque me cuidaba a Sara mientras yo estudiaba. Entonces yo estudiaba en las mañanas, o sea, yo arrancaba a las 5 de la mañana a la casa, la llevaba donde la mamá de él, me iba a estudiar y uno estudiaba en el SENA hasta el mediodía. Entonces yo igual seguía haciendo todo lo mismo, o sea, yo seguía cocinando, limpiando, hacía mis tareas, todavía, no mentiras, haciendo todo, recogiendo que la niña, todas esas cosas. Yo tenía como ese apoyo, ella estaba muy chiquitica, ¿cierto? Y entonces yo pude estudiar así, ¿cierto? Pude estudiar así. Hasta cierto momento, bueno, y él seguía pues trabajando, sí, pero igual sus rutinas nunca las cambiaba, pues. Yo era la que hacía como todas esas cosas la magia raras, sí. Sí. Entonces, bueno, yo entro como en ese universo del estudio y todo, empiezo a hacer prácticas y me empiezo a dar cuenta de cosas que yo misma no sabía. Como por ejemplo. Como por ejemplo, la gente me decía, vos como sos de tesa, de inteligente, o sos muy bonita. Y yo entré en ese universo y yo decía como, ¿es de verdad? Porque suena muy horrible, pero yo no sabía si era bonita o no, yo no sabía si era inteligente, yo necesitaba que alguien me dijera que era inteligente. Además porque te habían dicho otra cosa distinta Porque me durante decían, muchos años. Sí, porque uno crece donde nunca te alimentan el que eres creativo, eres inteligente, no, o sea, a veces pues, no sé, en la escuela pues sí te podían decir, eres creativa, no sé qué tal cosa. Las familias tradicionales antes no eran así, no eran como, esto lo hace súper bien, esto es súper bueno, estas son las cosas buenas, no, siempre estaban como, vamos a mirar esto malito para que lo pueda pulir, entonces uno está como sobre lo malo siempre. Y además tenías un esposo que todo el tiempo te martillaba frente a lo mismo. Sí, había una persona que era como si me estuviera haciendo un favor por estar conmigo, ¿sí me entiendes? Era como una cosa como, bueno, era muy rara. Sí, Adri, pero tampoco quiero dejar pasar esto, porque es que a muchas personas también les sucede. Por más que uno esté convencido de que a mí no me importa lo que el otro diga, y uno diga, es lo contrario, mira lo que te pasó a ti. Eso termina siendo una mella en el inconsciente y uno finalmente termina creyéndose lo que el otro le está diciendo, que es feo, que es bruto, que nunca va a lograr nada, que nunca va a salir adelante. Y no, eso no es verdad. Lastimosamente muchas veces necesitamos validadores externos, pero también es una invitación para eso, para empezar a escuchar otras voces distintas y empezar a encontrarnos verdaderamente con quienes nosotros somos. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Hasta que nazca esa voz que ya usted misma entiende y sabe qué le falta, qué tiene, ¿cierto? Todo ese proceso. Entonces, sí, claro, empiezo a entender como todas las habilidades que yo tenía. Y yo era capaz de hacer de todo. Y como también tenía esa energía y digamos que ese hambre
de hacer las cosas bien, un agradecimiento por poder estar ahí, todo lo aprendía. Yo hacía todos los puestos de ese lugar, yo lo sabía hacer. Yo lo sabía hacer todo. Yo solamente iba con una misión y era, es que el buzón, cuando eso salió, es que el buzón, que la gente metía la plata y consignaba para descongestionar las filas, y era promocionar el buzón. Uno no podía tocar supuestamente nada. Entonces era como, sí, vea, yo le explico, hunda ahí, haga esto, y para eso estábamos ahí, esos estudiantes del SENA. Pero yo no me conformé con nada de eso y yo le decía pues como a los mismos compañeros, enséñame a hacer lo que haces, quiero aprender, y qué tal si yo vendo esto, y yo me volví una más de la oficina, o sea, yo vendía, lo único que no podía hacer era caja pues, pero yo vendía, yo vinculaba, yo vendía seguros, yo atendía a la gente, yo les ayudaba a hacer sus consignaciones, o sea, los asesoraba en productos, o sea, yo quería aprender de todo, porque esa era una oportunidad que, claro, que yo pensaba que no iba a tener, y cuando la tuve la aproveché al máximo. ¿Cuánto tiempo duró eso? Eso dura 2 años, porque esa era una técnica. Entonces dura 2 años y no quedé. Ay. Y no quedé porque yo pensaba que, yo decía, pues, todas las flores que me echan voy a quedar, obvio, no, yo no quedé ahí. No, ¿y entonces qué sucede? Entonces salí a buscar trabajo, a buscar trabajo. Cuando yo ya salgo de Conavi, yo ya me había separado. Bueno, esa parte no nos la has contado. Claro. Esa parte nos la perdimos. ¿Cómo te separas? Claro, porque yo empiezo a ser muy consciente de lo que yo soy, de lo que sí era capaz, y empiezo como a exigir cosas. A exigir cosas es a plantearlas más bien. Es como, no quiero que todo el mundo venga a rumbear todos los fines de semana aquí, ¿cierto? A poner límites. Sí, no quiero. Entonces ya más bien él se iba y se quedaba viernes, sábado, domingo, ¿cierto? En otros lados, y yo tranquila porque tenía mi casa limpia, mi niña segura, y yo tranquila también, ¿cierto? También empiezo a reconocer que emocionalmente no habían cosas que nos ataran mucho, porque yo también sentía que él no estaba enamorado de mí o no me quería, pues eso era lo que yo sentía, y yo también me empecé a dar cuenta que no, que yo tampoco, y a descubrir que estaba mejor sola, más tranquila. Entonces ahí es donde te decía que yo quise hacer un ejercicio y yo dije, porque teníamos muchas discusiones muy feas, yo quedaba siempre llorando, mal, o sea, mal, con discusiones feas, pesadas. Claro, porque cuando uno empieza a decir, este es mi límite, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, siendo muy niña todavía, porque yo tendría 22 años, ya la otra reacción es como así, pues era mejor cuando no decía nada, pues calladita era más linda, ¿no? Pues ¿qué pasó? Entonces empezás a poner tus límites y todo se empieza a destrozar. Claro, se empezó a destrozar eso que él quería y que yo estaba también forzando. Entonces ahí es donde empiezan como ciertas discusiones y yo decía, no, yo no aguanto más, pero yo no tenía como el valor de decirle, terminemos, nada, ¿cierto? O váyase, o qué vamos a hacer, pues también tampoco me imaginaba qué iba a hacer sola, pero sí empecé a hacer ese ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Cosas por las cuales debería quedarme con él. Ninguna. Y me senté y no encontré ninguna. Y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no entendía, porque fue como una misma evaluación que me hice yo misma, y yo decía, ¿pero yo qué estoy haciendo? Y empieza ya o sea, yo ya no quería nada con él, no quería hablar, ya desconectada absolutamente, ya no, pues igual yo seguía haciendo como lo que tenía que hacer, pero no quería. Que de hecho en medio de ya ese como yo ya no quiero, ya él de alguna forma empieza como, ay, ¿qué está pasando? Y trata como de querer volver a acercarse, y eso estaba súper destruido ya. Y ya en ese proceso, en algún momento de la vida, yo llego muy, que no debería, o sea, no es la forma, pero yo no fui capaz de decirle, mira, por estas y por estas razones yo quiero que terminemos esta relación, que es lo que debería pasar con una persona pues adulta, madura, ¿cierto? Que sabe exponer sus límites, pero lo hice de otra forma. Yo lo que le dije es como, yo entiendo que de pronto estás agobiado, no quieres tener esas responsabilidades, si vos quisieras irte, no te preocupes, lo puedes hacer, vos siempre vas a poder ser el papá de tu hija, yo entiendo si no querés, yo igual, o sea, no pasa nada. Entonces le di como la tranquilidad para que él tomara la decisión. De irse. Sí, entonces, pues no estoy muy orgullosa de eso, pero es la realidad. Pero y era lo que funcionó. Claro, era lo mejor que podías hacer en ese momento.
Sí, eso fue lo que hice. Sí. Sí, eso porque sola, o sea, yo era muy sola. Yo no era como, ay, tengo estas personas que me aconsejen, hablo esto con mis papás. No, sola, porque siempre era como en una soledad ahí. Entonces, yo le digo eso y él inmediatamente gestiona para que sus amigos lo recojan y se llevarse todas sus cosas y se fue. Después de esa conversación. Sí, se O fue. sea, ahí mismo. De una. ¿Y qué pasó contigo? Era un contraste de emociones Ajá. muy tesas. Porque primero hay una parte que piensa que va a decir, no, quiero cambiar, quiero que todo se arregle. No, hay una parte que uno piensa que, Sí, claro. cierto, que O quisiera. sea, muy adentro tú tenías como la ilusión de que él dijera, No, pensé que podría pasar. Ajá. Realmente mi ilusión, yo ya como que no. Ah, bueno, ya no tu ilusión era que se quería. fuera, pero pensaste. Sí, porque me sentía mejor cuando él no estaba. Ya. Entonces yo sentía una paz cuando no estaba. Entonces, claro, ahí yo decía, yo me quiero sentir así en paz, porque no estaba tampoco dimensionando el resto de cosas que iba a pasar. Porque tenía una niña, porque yo era otra niña, ¿sí? Porque estaba por fuera de mi casa y porque yo sabía que yo no me iba a devolver para donde mi mamá. Yo no quería, no porque no me quisieran recibir, sino porque ya había sido una decisión en la que yo iba a seguir firme y iba a salir como fuera. Y se fue. Y se fue. Yo le dije, quiero que entendas que cuando vos salgas de acá no vas a volver a entrar, ¿cierto? Quiero que sea claro. Dijo, sí, y listo. Después intentó entrar por varias veces, pero yo ya sabía que no. Que no. ¿Cierto? Se fue y tristemente también se fue como esposo, pero también se fue como padre. Él no quiso construir bien una relación con su hija, así yo le insistiera, independientemente de cómo él fuera. Yo decía, no quiero que el día de mañana se arrepienta, porque tiene que ser muy triste, y ahora lo es. Y nunca le negué eso, como quiero ver a mi hija, nunca, pero él no. O sea, nunca quiso decir, voy a ser un papá responsable que está pendiente de las cosas de su hija, que le da su mensualidad, o que está pendiente de entregarle esto, yo le decía, no me tenés que dar plata, así la necesitara. Yo decía, no le tiene que dar plata, puede darle tiempo, que no se olvide de usted, bueno, así. No sé por qué ni cómo, pero sacaba pues como de alguna forma esa parte positiva de hagamos bien las cosas desde el humano, pero no quiso. La verdad no quiso, y a hoy ellos no tienen ninguna relación, ¿cierto? Él intentó alguna vez, pero ella ya no quería. Entonces sí, ya empieza ya mi aventura con Sara Sola, Aventuras en Pañales. Entonces, espera, tienes 21 años. Tenía 21. 21 años. Tenías 21 años, tenías una niña de 3 años. De casi 3 años. De casi 3 años, estabas haciendo una técnica patrocinada en el SENA, Sí. estabas haciendo prácticas. Sí, me pagaban 130.000 pesos. Te pagaban 130.000 pesos, con eso y tomas la decisión de separarte y te quedas. Entonces así, con 130.000 estudiando, con una niña de 3 años, Sí. de 21 años, con la claridad de que no te vas a volver a casa de tus papás. Ajá. Y que te vas a quedar sola y sin haber dimensionado lo que iba a pasar. No. Adri, pero quédate ahí porque esta va a ser nuestra primera parte de este episodio. Y a todos ustedes los voy a invitar. Adrián y yo nos vamos a quedar grabando nuestra segunda parte de su historia. Hasta ahora, ¿qué tenemos de esta historia? Una mujer de 21 años con una niña de 3 años que está estudiando en el SENA, haciendo prácticas, que toma la decisión de separarse y además de no regresar a su casa materna. Entonces toma la decisión de quedarse con una niña y viviendo de 130.000 pesos. Ella aún no ha dimensionado las consecuencias de esa decisión, pero tiene claridad sobre algo, no quiere seguir viviendo la vida que tiene. Toma la decisión de ya, hasta acá. Y nos quedan 2 reflexiones muy importantes que sí quiero que tengamos en cuenta. La primera, aprendamos a escuchar mucho más allá de las palabras, lo que decíamos. Sobre todo cuando las personas no nos quieren hablar, es cuando más tenemos que estar atentos. Lo recordaba con el episodio de Luz Amalia. El grito de ayuda más grande muchas veces es el silencio. A las personas que amamos, aprendamos a escuchar cuando no nos quieren decir nada. Y lo segundo, como mujeres, aprendamos a empoderarnos, a tener en cuenta muy bien cómo somos, quiénes somos. Evitemos ese ruido de personas que nos quieren hacer daño, que nos quieren decir, es que usted no sabe, usted es bruto, usted no puede, usted es incapaz. No, démonos la oportunidad de verdaderamente descubrir quiénes somos, escuchar otras voces distintas y salirnos de ese contexto. Yo me quedo con Adriana, como les dije, grabando nuestra segunda parte, muy invitados
a que se conecten en 15 días para conocer cómo esta mujer que en este momento está tomando esa decisión logra convertirse en la mujer profesional y exitosa que es hoy en día. Nos vemos en 15 días. Se pone mejor. Así es, se pone mucho mejor.